Hola a todos, mi nombre es Juliana Campo y hoy los voy a estar acompañando en su clase de religión. Hoy vamos a ver cómo Jesús llamó a sus 12 apóstoles y formó una comunidad cristiana. Cuando Jesús estuvo en la tierra fue acompañado por 12 hombres. Ellos apoyaron su misión e hicieron un intenso y largo recorrido junto a él. A continuación vamos a ver cómo San Lucas lo narró en la Biblia. Lucas 6, 12 al 16. Jesús escoge a los 12 apóstoles. Por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. Estos fueron Simón, a quien puso también el nombre de Pedro, Andrés, hermano de Simón, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue quien traicionó a Jesús. ¿Por qué Jesús los escogió a ellos y no a sus demás discípulos? Dios tiene un plan específico para la vida de cada persona. Ese plan es extraordinario para cada uno. En este caso, la misión de los 12 apóstoles era ir a establecer iglesias después de haber predicado el Evangelio. Ahora vamos a conocer uno a uno a los apóstoles. El que hoy conocemos como Pedro era Simón, hijo de Jonás, un pescador del mar de Galilea que dejó su casa para seguir a Jesús cuando empezó a predicar. El Evangelio de Mateo cuenta que un día Jesús le dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos». Por eso, a Pedro se le suele representar con unas llaves en la mano. Pedro es considerado el primer papa. Tras salir de Jerusalén vivió en Antioquía y más tarde se estableció en Roma. Cuenta la tradición cristiana que allí fue crucificado cabeza abajo por orden del emperador Nerón. En su honor se erigió la Basílica de San Pedro del Vaticano. Entre los apóstoles más venerados está Juan, el más joven de todos. Era hijo de Zebedeo y Salomé, y hermano de Santiago, también apóstol. Juan era una de las personas más cercanas a Jesús, tanto que el Evangelio cuenta que estando en la cruz, Jesús le encomendó a su madre María. Juan fue una persona muy longeva. Se estableció en Éfeso y gozó de un gran respeto entre los primeros cristianos. Cuenta la tradición que en tiempos del emperador Dominiciano, Juan, ya anciano, fue torturado en Roma, donde le introdujeron en un caldero de aceite hirviendo. Sin embargo, sobrevivió y fue desterrado a una isla del Egeo. Más tarde consiguió regresar a Éfeso, donde vivió sus últimos días. Juan es uno de los 4 evangelistas. Su evangelio narra la vida de Jesús desde el bautismo hasta la resurrección y posterior aparición a los discípulos. En muchas iglesias se puede contemplar lo que se conoce como tetramorfos, es decir, la representación de 4 figuras que corresponden a los 4 evangelistas. Así, el hombre o ángel se asocia a Mateo, el león a Marcos, el toro a Lucas y el águila a Juan. El apóstol Santiago, conocido como Santiago el Mayor, es hermano de Juan. También dejó sus redes para seguir a Jesús y junto a Pedro y Juan estuvo presente en la oración del huerto de Getsemaní. Fue una de las figuras más destacadas entre los apóstoles y como tal uno de los primeros en sufrir martirio. De hecho, murió degollado en Jerusalén, según se relatan los Hechos de los Apóstoles. Cuenta la tradición que Santiago viajó hasta la península ibérica para predicar. Algunas voces indican que allí falleció y que sus restos descansan en la Catedral de Santiago de Compostela, en Galicia. Otras apuntan a que sus restos fueron trasladados a tierras gallegas desde Jerusalén. En cualquier caso, hoy el Camino de Santiago es una de las rutas de peregrinación más transitadas del mundo. Entre los 12 apóstoles había otro Santiago, el hijo de Alfeo, conocido como Santiago el Menor, al que se considera el primer obispo de Jerusalén. Se cree que Santiago era pariente de Jesús y se les presupone un gran parecido físico con él. Así, cuando Judas traicionó a Jesús, le dio un beso para que los soldados pudieran distinguirlo de Santiago. El 3 de mayo la iglesia celebra el día de Santiago el Menor y de San Felipe. Según el Evangelio de Juan, Felipe estuvo presente en la multiplicación de los panes y los peces. Jesús preguntó dónde podrían comprar pan para tanta gente, a lo que Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco.
También es el apóstol que durante la última cena le pidió a Jesús que le mostrase al Padre. Felipe se dedicó a predicar en las regiones de Frigia y Escitia, que corresponden con los actuales territorios de Turquía, Ucrania y el sur de Rusia aproximadamente. Fue crucificado en la ciudad de Hierápolis. Fue Felipe quien llevó hasta Jesús al que sería el apóstol Bartolomé, también llamado Nataniel. Este apóstol predicó en la India y en Armenia. Sobre su martirio hay distintas versiones. La más extendida es que fue despellejado y así suele representar en la tradición pictórica. De hecho, Miguel Ángel pintó en la Capilla Sixtina un impresionante San Bartolomé que sujeta con una mano un cuchillo y con la otra su propia piel. Se cree que, como Bartolomé, Judas Tadeo predicó en Armenia. Asimismo, se le sitúa en otros lugares como Arabia, Mesopotamia y Persia. Judas Tadeo era familiar tanto de Santiago el Menor como del propio Jesús, a quien se parecía físicamente. Se le suele representar sosteniendo un medallón con el rostro de Jesús y también con un palo en la mano en alusión a su martirio. Judas Tadeo es considerado el santo patrón de las causas imposibles, y fieles de todo el mundo le rezan pidiendo su intercesión en los más variopintos asuntos. Cuenta la tradición católica que Judas murió junto con el apóstol Simón en Persia. A Simón se le conoce como Simón Celote. Simón Celote aparece en la iconografía con una sierra, el utensilio con el que le dieron muerte. Por su parte, el apóstol Andrés fue el primer seguidor de Juan el Bautista y después de Jesús, a quien le presentó su hermano Pedro. De hecho, Andrés y Juan fueron los primeros discípulos de Jesús. El día de la multiplicación de los panes y los peces fue precisamente Andrés quien llevó ante Jesús al muchacho que tenía los 5 panes y los 2 peces. Cuenta la tradición que este apóstol fue martirizado en una cruz de cusata, es decir, en forma de X. De hecho, también se conoce este tipo de cruz en aspa como Cruz de San Andrés y está presente en varias banderas como la de Escocia, Florida y Alabama. Junto a Juan, Mateo es el otro apóstol evangelista. Trabajó como recaudador de impuestos, pero dejó su empleo y bienes para seguir a Jesús. Según indican los expertos, su evangelio tiene como fin demostrar que Jesús es el Mesías que anunciaron los profetas. Entre los 12 apóstoles también estaba Tomás, conocido coloquialmente por su incredulidad, pues no creía que Jesús hubiera resucitado. Según detalla el Evangelio de Juan, cuando otros discípulos le dijeron a Tomás que habían visto a Jesús, él respondió: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». Por último está Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús y lo entregó a los soldados a cambio de 30 monedas de plata. Según cuentan los textos bíblicos, después se arrepintió, devolvió el dinero y se suicidó. El lavatorio de pies. Estaban comiendo la cena y el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Jesús, por su parte, sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que él había salido de Dios y que a Dios volvía. Entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies de los discípulos, y luego se los secaba con la toalla que se había atado. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: «¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí?» Jesús le contestó: «Tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, lo comprenderás más tarde». Pedro replicó: «Jamás me lavarás los pies». Jesús le respondió: «Si no te los lavas, no podrás tener parte conmigo». Entonces Pedro le dijo: «Señor, lávame no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo: «El que se ha bañado está completamente limpio y le basta los pies, y ustedes están limpios, aunque no todos». Jesús sabía que lo iban a entregar, por eso dijo: «No todos ustedes están limpios». Cuando terminó de lavarles los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a la mesa y les dijo: «¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien que lo soy. Pues sí, yo siendo el señor y el maestro les he lavado los pies. También ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo y ustedes deben hacer como he hecho yo». Juan 13, 1-15. Este acto de amor de Jesús representa la actitud de servicio que deben tener todos los fieles a Dios con todos los demás.